no me puse la chilaba, porque no me luce tanto como a Francisco Valencia, ¿no? O a Alan Barrera, pero por supuesto que apoyo este llamado a que pare esta locura, ¿no? Yo quiero compartir con ustedes algunas ideas que he querido llamar la construcción mediática de la vida y la humanidad. Y es porque pienso que tenemos que hacer una investigación sobre las palabras y las imágenes que nutren nuestro lenguaje y nuestras visiones. Hay que analizar los documentales, las películas, las series de televisión. Eso debería ser una cosa seria, tanto como escudriñar los periódicos y los noticiarios. Las creencias que calan más hondo en la mente de las personas se generan en sitios inesperados, incluidas las creencias políticas. Si no, veamos el caso de la misma Palestina. ¿Hasta qué punto lo que sabemos de Palestina, lo que creemos que sabemos, no solamente está creado por la CNN y por las noticias que aparecen en los medios de comunicación, sino también por las películas de Hollywood, por los documentales, por los programas que vemos para entretenernos? Yo pienso que la política no se realiza, elige o rechaza en el vacío, sino sobre una base de consideraciones que hacemos sobre las cosas que son importantes y las que no lo son, sobre lo posible y lo imposible, sobre lo deseable, lo preferible, es decir, el ethos, la cultura. Las preguntas que me han traído acá: ¿cuál es el papel que juegan los programas que no son noticiosos pero son serios? Por ejemplo, los que enseñan y entretienen, los documentales, los programas de divulgación científica, incluidos los realities. Algunos tienen el formato de los programas que pretenden presentar las cosas como si fueran espontáneas y reales. Y también algunas cintas de ciencia ficción, series televisivas. ¿Qué papel juegan en la construcción de nuestras ideas sobre la vida y la humanidad? ¿Qué rol desempeñan en la manera como estructuramos nuestro marco general de valoración de la vida y lo humano? Algo que deberíamos exigir a la televisión es que proponga preguntas y esboce respuestas relevantes sobre problemas cruciales y sensibles para todos. Yo no pienso abandonar mi ideal de una televisión que sirva para resolver cosas y no solo para explotar el morbo, pero tampoco voy a pontificar sobre cuáles deben ser nuestros problemas cruciales y sensibles. Sin embargo, alguna propuesta tengo que hacer, y sin pretender exhaustividad me voy a apegar a algunas ideas esbozadas por el filósofo Franz Hinkelamer, quien viene insistiendo desde hace tiempo en la necesidad de que reconozcamos las tres crisis de nuestro tiempo. En primer lugar, la debacle ecológica. Yo creo que no hay quizás mucha discusión sobre el tamaño de esta crisis, ¿no? Pero también tenemos otra muy importante, que es la horrorosa exclusión. El problema de la exclusión, que tiene muchos rostros. Y finalmente, no porque sea el menos importante, sino porque, bueno, está al final, el socavamiento de las relaciones sociales. Estas tres son las que Hinkelamer llama las tres crisis o las tres caras de la crisis de nuestro tiempo. Ahora bien, ¿cómo son abordadas estas crisis en los programas de divulgación científica, por ejemplo, en los documentales, en las series televisivas que vemos los salvadoreños? ¿Se las toma en cuenta, siquiera? Pero más importante todavía, ¿de qué manera aparecen en dicho tratamiento concepciones específicas sobre la vida y la humanidad? ¿Con qué se relacionan dichas concepciones y qué clase de creencias sobre ellas contribuyen a generar? En lo que sigue, yo no me voy a referir a la manera como se abordan en sí las crisis, sino a la forma como se genera una constelación de imágenes y conceptos que funcionan como un marco de análisis, como un marco categorial, como un organizador de las experiencias y como criterio con el que se evalúa lo que puede hacerse
lo que debemos emprender frente a esas crisis y lo que ni siquiera merece la pena intentar. Salvar la tierra. Esa podría ser una buena frase que motive un ecologismo activo o quizás la toma de conciencia sobre el problema ambiental. Ahora bien, ¿qué tierra debemos salvar? ¿Qué tierra debemos salvar? A mí no me cabe duda de que se trata de nuestro planeta, el que nos sirve de hogar a nosotros mismos, los humanos. Pero no siempre es esta imagen la que nos regala la televisión. Pienso que cada vez es más frecuente que nos encontremos con algo como la tierra sin humanos. A lo mejor algunos de ustedes han visto esta serie. Yo la he visto, a mí me parece muy interesante, del canal de History Channel. Pero ojo, no nos equivoquemos con esta imagen. Ese planeta ya no es el nuestro, sino que es aquel del que hemos desaparecido. Ya no estamos. Todavía están nuestras obras, pero nosotros no estamos. Los ingenios, los desperdicios, la basura, pero no están los humanos. Yo veo una coincidencia interesante e inquietante entre las imágenes que abundan en esta serie y una noción de vida sin humanidad que no es del todo ajena a cierto ambientalismo contemporáneo. Por ejemplo, el que gusta de denunciar el antropocentrismo como el problema más importante para la Tierra. Ahora bien, si por antropocéntrico estamos entendiendo que lo que prima en nuestra preocupación por el planeta es que podamos mantener una forma capitalista de vida y su sustentabilidad, que no es otra cosa que la rentabilidad, pues entonces hay que usar el término correcto. Más que antropocentrismo, estamos hablando de mercadocentrismo o algo así, ¿no? Ahora bien, yo no voy a especular sobre la intención de los creadores de la serie y en adelante quiero aclarar, no es esa mi intención tampoco. Yo lo que quiero hacer es un llamado a detenernos en los detalles y sobre todo en este detalle crucial, en este caso. La tierra sin humanos es un retrato de nuestro mundo actual, pero sin nosotros. Es decir, y esto es lo interesante, nuestra historia llega hasta ahora, hasta nuestra actualidad. ¿Y qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Para mí, eso quiere decir que el capitalismo tardío, consumista, ubicuo, es el fin de la humanidad. El mensaje es: un mundo postcapitalista solo puede ser posible si desaparecen los humanos. Es una inversión que se hace del mensaje, que en principio podría ser como positivo. Parafraseando las supuestas palabras del filósofo Slavoj Žižek, ahí está Žižek con su cara de felicidad, parece que nos resulta más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo. Imagínense eso, es más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo. ¿No es esa frase de Žižek expresión de una forma de pensar que es una reedición del fin de la historia de Francis Fukuyama, pero en una variante apocalíptica todavía más insidiosa y perniciosa? Yo creo que es posible encontrar algo de esto en algunos sueños ecologistas, como sucede con las utopías que mezclan desarrollo tecnológico y discursos cosmocéntricos, y no encuentran ninguna dificultad en concebir el futuro como un futuro sin humanidad. Se trata de un futuro como el pintado en Inteligencia Artificial de Steven Spielberg. En esa película, nuestros sucesores alienígenas, muy parecidos a máquinas súper avanzadas, viven a gusto en una tierra despoblada de humanos, mientras nuestro único recuerdo se encuentra dentro de la memoria de un niño robot. En ese futuro, los humanos solo viviremos en los sueños de las máquinas. Pero, ¿puede haber futuro sin humanidad? Uno diría, esta es una película muy positiva, pero ¿qué clase de ¿qué clase de historia puede ser positiva sobre el futuro si no hay humanos? No sé ustedes, pero
el cartel que anuncia uno de los capítulos de La Tierra sin humanos, Cadáveres de la Humanidad, reafirma en mí la idea de que según estos relatos, la auténtica amenaza para la Tierra es realmente la misma humanidad. Quizás lo que sucede es que, así como en el día que la Tierra se detuvo, esta es una película, no es un documental, seguro que la vieron, ¿no? ¿Verdad? O la conocen, no sé, este es un remake de otra película clásica de ciencia ficción, que es así, quizás no la conocen, pero esta es muy interesante. Vean, en esta cinta se reafirma o se nos está sugiriendo que debemos desaparecer para que la vida pueda seguir adelante. En la película, una miríada de animales de todo tipo es acarreada dentro de varias arcas salvíficas, que son esa esfera que está ahí, es una especie de arca, mientras los seres humanos deben resignarse a ser aniquilados. Afortunadamente, la humanidad recién adquirida por un hierático alienígena termina por salvarnos. El alienígena es Keanu Reeves, que se vuelve compasivo y todo eso, ¿no? Sin embargo, la turbia sensación no desaparece fácilmente. Es esto: vinieron hasta acá para salvar a todos los animales y para matarnos a nosotros. Los aliens tenían claro que un trabajo bien hecho no admitiría dejar a la plaga humana vagando por ahí. Sin embargo, aún aceptando que como especie somos depredadores despreciables, hay algo en esta manera de valorar la vida que no marcha bien. Es una vida a la que le falta humanidad. Podemos analizar esto último echando un vistazo a otro lugar cinematográfico. Otra vez Keanu Reeves, pero ahora hace otra cosa, ¿no? En la cinta Matrix, la trama vuelve una y otra vez sobre la posibilidad de elegir entre dos caminos. Dentro del primero, podemos aceptar la realidad y preservar la especie humana a costa de dar por perdida para siempre su humanidad. Ustedes saben, ¿no? Esos son seres humanos, homúnculos, que están ahí atados a las máquinas. O sea, si las máquinas siguen gobernando, los humanos seguirán conectados a la Matrix y vivirán dentro de un sueño que tiene algunos placeres y satisfacciones y eso. Por el otro lado, o por el contrario, el segundo camino nos exigirá luchar para que la subjetividad humana prevalezca sobre la pasividad de los homúnculos a los que las máquinas les extraen su energía. Elegir la segunda vía significa que vemos lo humano como algo más que un mero organismo que está allí para alimentar un mecanismo tiránico. Llámese Matrix, mercado, Estado, instituciones, iglesia, un mecanismo. Pero en Matrix también se nos propone algo más. La salvación de nuestro planeta está subordinada a la salvación de nuestra humanidad. Sin humanos no hay tierra. Ahora bien, las amenazas mediáticas, dejemos lo ecológico de lado, las amenazas mediáticas no solo apuntan al calentamiento global, la destrucción de los bosques o la cada vez más escasa agua potable, también señalan con el dedo acusador a esa forma de vida hostil y tenebrosa que consideramos extraña, sucia y peligrosa: los pobres, los desahuciados, los marginales. ¿Cómo son algunos excluidos según los programas de televisión? Echemos un vistazo a Restauradores, un reality acerca de dos tipos que compran casas embargadas para remodelarlas y revenderlas. En el programa no solo vemos destrucción de paredes y labores de carpintería, sino también el trato miserable que reciben los antiguos propietarios, los que perdieron su casa porque el banco se las quitó. No sé si han visto esto ustedes alguna vez. ¿Ya? Es muy interesante porque me parece que mucha gente lo ve y alguna influencia debe tener. Incluso cuando los héroes, estos son los héroes de la serie, se ponen generosos, es evidente su desprecio hacia los que fueron echados de su casa, ¿no? Estos últimos son presentados como flojos, irresponsables y violentos.
Por eso los restauradores parecen matones más que albañiles. Claro, según el show, quitarle su casa a alguien no es violencia, pero venir reclamando por ello sí que lo es. De ahí que en esta foto estén armados con un bate de béisbol y no con un martillo, quizás porque están más preocupados en defenderse que en reparar la casa, ¿no? Aunque viéndolo bien, el martillo también puede servir para partir cabezas, pero vean, es bien interesante esto. Lo interesante de la serie son las peleas con los antiguos dueños de las casas. Una versión más bizarra y extrema es Operación Rescate, donde ya no se trata de reparar casas, sino de embargar carros. Una familia se gana la vida ejecutando embargos y utilizando la intimidación, el lenguaje grosero, amenazas e incluso golpes. Como en el ejemplo anterior, parece que un requisito para dedicarse a ese trabajo es tener experiencia de gángster y pinta de matón. Yo quisiera destacar dos cuestiones. En primer lugar, ¿qué es lo que está pasando aquí? En primer lugar, me parece que estamos viendo la deshumanización de las personas que sufren los embargos mediante su transformación en quebrantadores de la ley y criminales en potencia. Cada encuentro con los antiguos dueños es una bien estudiada justificación del uso de la violencia contra quien no paga las cuentas, el cual no solo carga con toda la culpa, el que no paga las cuentas, sino que invariablemente reacciona de forma violenta. La otra cuestión es la nula o insignificante referencia a bancos, agencias financieras, inmobiliarias o automovilísticas, lo que sea. Siempre se trata de un ente al que se menciona vagamente, pero que no tiene rostro y parece que tampoco ninguna responsabilidad de lo ocurrido. No hay narración en la cinta, en la historia, nunca se dice, nunca hay una narración que nos explique cómo o por qué se llegó al embargo, aunque se insinúa que se debe a una acción o actitud incorrecta del deudor hipotecado, ¿no? Siempre se da por supuesto que los agentes financieros y vendedores son inocentes, que no vale la pena indagar en ello o que a ninguno de los implicados le interese. La cuestión para nosotros es, vean, ¿cuánto influyen estas imágenes en nuestras creencias sobre la justicia de estas acciones, los derechos humanos de los embargados o nuestra solidaridad con ellos? Pienso que lo más grave tiene que ver con su humanidad perdida a causa de no haber cancelado sus deudas y nuestra aceptación de que es justo proceder contra ellos porque han quebrantado la ley. Inspirándose en San Pablo y en Karl Marx, Franz Hinckelamert ha reflexionado ampliamente sobre esto. En este libro, por ejemplo, que recomiendo, es donde lo hace, ¿no? Yo pienso que es preciso señalar la enorme influencia que esta manera de pensar tiene en nuestras sociedades. En principio, a todos nos parece lógico y justo que quien no cumpla la ley o quien no paga sus deudas tenga que pagar. De tal manera, no extraña demasiado que seamos capaces de justificar incluso las atrocidades que se cometen contra los deudores, pues confundimos la lucha por la justicia con el pago de una deuda y el imperio de la ley. Pero, ¿qué sucede si la deuda es impagable? ¿Cómo procedemos si el pago de la deuda violenta los derechos de los deudores, mientras que su no pago apenas perjudica a los acreedores? ¿Son iguales todos los derechos? Al punto de decir que un banco debe recuperar su dinero aún a costa de que una familia pierda su casa. Más allá o más acá de estas discusiones, deberíamos preocuparnos por el poder que tienen las imágenes para orientar nuestro juicio según la lógica de la ley del valor mercantil, que realmente es la ley auténtica. Así, y nos hace dudar del reconocimiento subjetivo de los demás y de la equidad como base de la justicia. A Hinckelamert le gusta recordar una frase del filósofo Emmanuel Levinas: yo soy si tú eres. Esa es la frase de Levinas: yo soy si tú eres. Y le gusta recordarla porque quiere destacar que la solidaridad, nos encanta hablar de solidaridad, el problema es de qué estamos hablando. A mí cuando alguien me dice solidaridad todavía no me ha dicho nada, hay que saber bien a qué se está refiriendo, porque
Por ejemplo, podemos ser solidarios con Palestina, y ayer yo les contaba, hay mucha gente que fue al Redondel Masferrer a solidarizarse con Israel. Entonces, solo la palabra no dice mucho. Pero el punto acá es que yo soy si tú eres, nos recuerda que la solidaridad va a estar siempre bien limitada, va a ser muy pequeña si se basa en el cumplimiento de la ley o en la lógica de nuestras limitadas instituciones nada más, y no en el reconocimiento de nuestra humanidad compartida. ¿Ok? Vayamos a la última crisis, porque compartir la vida con otros se ha vuelto cada vez más difícil, esencialmente porque cada día tenemos más razones para desconfiar. Alguno dirá que así son las cosas y que solo basta ver las noticias para constatarlo. Bueno, ya Francisco Valencia ha hablado sobre eso, ¿no? Pero yo me pregunto si los noticiarios no se estarían inspirando en patrones que poseen un fuerte componente ficcional, ideológico. Eso se me viene a la mente cuando uno mira algún episodio. Por ejemplo, aquí les voy a poner tres distintos, este canal se llama Investigation Discovery, ¿sí? Este es un programa que se llama Maldad en el Pueblo. El otro, esto es genial, ya van a ver. Vecino asesino. Sí, vean, a la derecha está la vecina tomándose una coca, descansando, no se da cuenta, hay una cerca, y a la izquierda está el vecino enterrando un cadáver o algo así, ¿no? Vean ustedes el mensaje, ¿no? ¿Verdad? El asesino es tu vecino, pues. El siguiente. La frase, conocido, desconocido. ¿Verdad? No sé con quién me casé, algo así, ¿no? Vean lo que está detrás de esto. ¿Estos programas son reflejo de lo que sucede en la realidad? ¿O más bien funcionan como relatos que construyen nuestra creencia de la imposibilidad de las relaciones sociales? Volviendo a la frase de Zizek, parece que es más fácil creer en el fin del mundo que en el fin del capitalismo. Yo diría, parece que es más fácil creer en los alienígenas y en los zombies que en que podamos vivir en paz unos con otros. El cine estadounidense tiene una larga experiencia en la creación de imaginarios de la sociedad imposible. Recientemente se han puesto de moda las películas y series de televisión sobre vecinos, novias y abuelos que se convierten en monstruos asesinos. Es una monstruosidad muy peculiar que se origina dentro de un escenario apocalíptico, se adquiere luego de ser asesinado y adopta la figura del que no puede morir. ¿Ya adivinaron? Sí, son los zombies. Zombies, como en The Walking Dead, ¿no? La serie. Ojo, zombie no es muerto viviente, es no muerto. Un zombie es un no muerto. Es decir, su carácter de monstruo radica fundamentalmente en que son vida no humana que no puede morir. Lo monstruoso del zombie es que no muere. Es que no muere, pero no es humano. Es pura vida, vida total, no humana. Los humanos no somos vida total porque los humanos morimos. Ahora bien, esta es una precisión importante porque nos permite aclarar cuál es el auténtico suspense de la historia, ¿no? Que no es la lucha contra los zombies, sino la otra lucha que puede garantizar el triunfo sobre ellos, que es la resolución exitosa de los conflictos que surgen dentro de la sociedad de los humanos. La gente que está arriba de la camioneta, en eso consiste, vean, la trama realmente, ¿sí? Los zombies no son ni buenos ni malos, eso le queda claro hasta el más despistado, ¿no? ¿Verdad? Bondad y maldad solo existen si hay humanidad. La bondad y la maldad de los personajes, o sea, de los que están ahí arriba, la posibilidad y la imposibilidad de la historia, es decir, el verdadero thriller, es el que construye o el que se construye como metáfora de la sociedad posible o imposible. Y la versión documental, el reality, que es la versión de The Walking Dead, es Preppers.
Preppers. Es una serie, ¿no?, en la que podemos ver varios episodios con varias historias de hombres solitarios, grupos familiares o pandillas de amigos que se organizan para sobrevivir al fin del mundo. No sé si han visto algo de esto. Y de hecho hay gente que vive así, ¿no? Pero bueno. Ahora, esa organización mantiene las relaciones sociales al mínimo necesario, porque solo es para sobrevivir, para la supervivencia. Y se concentra en lo que puede proporcionar verdadera seguridad. Ahí lo vamos a ver, que es la búsqueda y almacenamiento de tecnología, herramientas, víveres y armas, muchísimas armas. Eso es lo que esconden los preppers. Pero vean, lo interesante en todo esto, ¿se acuerdan de las máscaras antigas? Las máscaras que tenía la gente. Algo nos dice que aquellas máscaras son para algo más que para los gases tóxicos. El verdadero enemigo de los preppers es la sociedad, los otros, los demás, la humanidad. Para salvarse es preciso alejarse de las personas. Se puede confiar en los alimentos enlatados o en que no va a fallar el fusil, pero es imposible confiar en quien comparte tu mesa. A mí esta imagen me encanta, ¿no? Sobre todo la de la niña que nos está viendo, ¿sí?, que es bien elocuente, ¿no? Es el Día de Acción de Gracias o algo así, ¿no? Porque van a comer pavo enlatado, pero todos tienen máscaras, pero no se están protegiendo de un gas, ¿no? Se están protegiendo unos de otros, vean. O sea, eso es lo interesante de los preppers, la desconfianza radical con respecto a los seres humanos. Cualquiera que insista en llamar utopía a las madrigueras preppers tendrá que especificar que no está refiriéndose a nada semejante a la humanidad. Ninguna organización de vivientes humanos basada en el miedo y la desconfianza radical puede ser una utopía de convivencia. Por el contrario, estamos hablando de gente que ha decidido salvar la vida renunciando a su humanidad. El que quiera salvar su vida, la perderá. Algunos de ustedes conocen esta cita seguramente. Más que una advertencia, la frase de los evangelios bien podría entenderse como una invitación. No es de ninguna manera un llamado al sacrificio, sino una reivindicación de la importancia de reconocer que políticamente vale la pena apostar por la vida de la humanidad, sin concesiones a nada que implique formas de deshumanización, por muy disfrazadas que se hallen. Una frase de la Revolución Bolivariana que me gustó mucho y me sigue gustando es: para vivir viviendo. Que para mí es genial, es una de las mejores cosas que he leído en mucho tiempo. Es una invitación a recuperar aquel humanismo del que nos hablaba Jean-Paul Sartre. El filósofo francés señalaba que era preciso interpretar la emancipación como el paso de la infrahumanidad a la humanidad. Una idea, por ejemplo, por cierto, que le gustaba mucho a Ignacio Ellacuría, ¿no? Ese paso de la infrahumanidad a la humanidad solo se consigue en la medida en que podemos dejar de ser para nosotros y nos convertimos en seres para los demás, que también es una expresión del teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, que fue asesinado por los nazis, ¿no? Y no se trata de algo simple, sino de que se trata de un compromiso con valores solidarios. Vean, aquí vuelve lo de la solidaridad, pero ya muy concreta, muy específica. Porque no solo se trata del compromiso con los valores solidarios, también es un compromiso a la escucha atenta del grito del sujeto que clama por justicia. No es precisamente esa difícil escucha del sujeto de la que trata la reciente película Noé. Este año, no sé si la vieron, la película Noé con Russell Crowe. El patriarca de la cinta, el de la cinta, no el de la Biblia, olvídense de la Biblia, la historia de la cinta, es muy atractivo, muy atractivo. Me refiero no a Russell Crowe, sino también, ¿verdad? Pero me refiero a la historia. Es muy atractivo por su perfil trágico, que es un perfil que le persigue desde el principio hasta el final. Cual héroe griego, Noé se enfrenta a diversas encrucijadas. Ahí tiene cara de encrucijada, ¿verdad? O sea,
A mí me gustaría destacar tres fuertes dilemas que son muy trágicos. Más que una historia semítica, en la mayor parte de la historia parece una historia griega, hasta el final, ya vamos a ver. Primero, la elección entre salvar la creación de Dios o salvar a una humanidad corrompida y amenazante. Luego, hay otra, el dilema entre proteger a su familia o a su hijo o salvarle la vida a una extraña, que es una muchacha de la que se había enamorado ese hijo, por cierto. Y tres, vean, esto es bien interesante, el conflicto entre la idea que tiene del cumplimiento del deber, porque él está agobiado por la culpabilidad, piensa que solo el exterminio de la humanidad va a garantizar que la tierra sigue existiendo y es la criatura de Dios, etcétera. Es tal esta idea de culpabilidad que lo lleva a desconfiar de los suyos y intenta incluso matar a su descendencia. Pero tiene ese conflicto entre esto, el cumplimiento del deber, y por otra parte, los llamados de su propio corazón para impedir que asesine a sus nietos. Quizás lo más notable de la historia sea el momento en que, en línea con un análisis desarrollado anteriormente, no respecto a la película, sino hace muchos años, por Franz Hinckelammer, este Noé deja de presentarse como una nueva edición de Agamenón, el rey que, recuerdan, el rey que no dudó en sacrificar a su hija Ifigenia para salir a conquistar Troya, y se convierte en aquel otro patriarca bíblico, Abraham, quien reconoció la auténtica voz de Dios al negarse a matar a su hijo. Noé, así como el padre de Isaac, descubrió con ese gesto que lo imposible es la condición de toda vida humana posible. ¿No es en cierta manera esta la actitud que hoy llamaríamos utópica, idealista, cuando la gente dice, miren, no, tenemos un gran problema de violencia, pero no es poniendo la pena de muerte? ¿Qué le dicen a uno? Eso es idealista, eso es utópico, ojo por ojo. Pero no es eso lo que tenemos que hacer. Esa es la visión de la vida y la humanidad que nos hace falta. Una forma de vernos en el mundo que reconozca bien dónde estamos situados, pero sin que nos conformemos con lo dado, con lo establecido. Este humanismo es condición necesaria para una política emancipadora, pero no puede ser construido si no tomamos conciencia de las formas que adoptan nuestras creencias asumidas sobre la vida y la humanidad. En buena medida, estos paradigmas, o sea, los que crean o construyen estas creencias, están siendo constantemente configurados por el cine, las series televisivas, los realities, los programas de divulgación científica, etc. Solo reconociendo los viejos modelos podremos definir las nuevas visiones y las formas novedosas que la vida con nosotros puede asumir. Y, sin ninguna duda, deberemos echar mano de los medios de comunicación. Una vez desarmado el enemigo, hay que resistir a la tentación de refugiarse en un elitismo intelectualista. En la izquierda muchas veces esto ha sucedido, ¿verdad? No, nosotros no nos ocupamos de las telenovelas ni de los programas para niños, nosotros hacemos programas serios, ¿verdad? Es un grave error, ¿verdad? Ojalá no se siga cometiendo, ¿no? Hay que evitar eso, ¿ya? Hay que construir nuevas imágenes y nuevos discursos. Y no podemos eludir la enorme responsabilidad de proponer y fomentar creencias y paradigmas verdaderamente nuevos. Muchas gracias.